Puntos sobre las IES. Una presentación de Legambiental. Puntos sobre las IES. Podcast de opinión, análisis y comentarios relacionados con la actualidad jurídica ambiental de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Saludos para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast donde conversamos sobre ambiente, actualidad y derecho. Hoy, como siempre, nos acompañan en nuestra mesa de trabajo Catalina Sáenz, Coco Gómez, Hernán Sáenz, Fabiola Higuera, Ángela Bobadilla, Nicolás Foque desde el estudio de producción y sonido Javier León Angarita y quien les habla Mark Tremmel. Cuando el ambiente y el derecho se hacen podcast, en Puntos sobre las IES de Legambiental, nuestra nota editorial. Cada era geológica y momento histórico en el planeta va dejando su huella. De la era mesozoica tenemos los fósiles de grandes reptiles. De la edad de piedra nos vamos a las rudimentarias herramientas construidas por todos nuestros antecesores. De la época romana, las ruinas de esas inmensas construcciones que agrupaban a todas las comunidades en torno a grandes espectáculos. Con estos datos nos asalta una duda. ¿Qué huella dejará nuestro paso por el planeta? Somos grandes consumidores de recursos y por tanto los seres humanos que más residuos hemos generado en la historia del planeta. Con este interrogante doy apertura al programa de hoy, concentrado en temas relacionados con el aprovechamiento de residuos. En Puntos sobre las IES, directo al grano. Hola Catalina, estoy listo para empezar a hablar de residuos. Mark, hola, perfecto. Iniciemos entonces con un tema crucial en Colombia, el incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos. Suena interesante, sobre todo cuando me hablas de incentivos, entonces cuéntame en qué consiste ese incentivo. Por aquí estoy revisando la ley 1753 del 2015, que entiendo fue la que le dio origen. Así es, Mark, se trata de la ley del Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País. Esta fue la que creó el incentivo, buscando que esa actividad de aprovechamiento de residuos en Colombia pues se perfeccione un poco. Para mí la palabra aprovechamiento es sinónimo de recicladores. Y bueno, ¿cómo plantea esa norma ese perfeccionamiento del que me hablas? Lo hace a través de la asignación de recursos, dinero, platica constante y sonante con destino a inversión en infraestructura en torno a la separación en la fuente, recolección, transporte, recepción, clasificación, pesaje y absolutamente todas las otras formas de aprovechamiento que sabemos que desarrollan los prestadores de esta actividad y los recicladores de oficio que se hayan organizado bajo la ley 142 de 1994. También te cuento que esos mismos recursos pueden financiar actividades de compostaje, de aprovechamiento energético, plantas de tratamiento integral, entre muchas otras alternativas que tenemos en torno a este tema. Pero entonces solo financiaría esas actividades muy ligadas a las labores que desarrollan los recicladores de oficio. Inicialmente digamos que se pensó así, como lo acabamos de ver, pero luego de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues resulta que se expidieron una serie de decretos que trataron de reglamentarla y te cuento que nos cambiaron un poco el panorama. Nos cambiaron el panorama, ¿y qué decretos son esos entonces? Pues a ver, para ir tomando nota por acá. Bueno, inicialmente hablamos del decreto 2412 de 2018. Luego ese decreto te cuento que fue modificado por el 802 de 2022 y como que lo dispuesto en estas dos normas al final lo tenemos en esencia en el decreto 1077 de 2015. Este decreto recordemos que es uno de los compilatorios y se refiere pues al decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Bueno, 2412, 802, entonces quedémonos con el vigente, lo
bueno, vemos hoy ahí decreto 1077. Chisme del cambio del panorama, eso está súper bueno. Cuéntame, a ver, pues cuál es el chisme, qué es lo que se cambió. Cuéntame, a ver. Bueno, el cambio se da, en la ley se hablaba únicamente de los prestadores de la actividad de aprovechamiento. Como tú le decías al principio, nos vamos muy hacia el tema recicladores de oficio. Y ya en estos otros decretos resulta que se abre un poquito más la puerta. Entonces empezamos a permitir el ingreso de personas prestadoras de las actividades complementarias y de las actividades principales. Ya no son solo recicladores, sino que ya pueden entrar los demás prestadores asociados a la actividad de aseo en el país. No, pero ¿cómo así? Entonces pues ya no es un beneficio para los recicladores, sino para todos los prestadores del servicio público del aseo. Los recicladores son los que necesitamos recursos para perfeccionar sus procesos. Las demás empresas son gigantes, tienen grupos de inversión detrás de ellos, algunos hasta son internacionales, unos multinacionales. Ellos, yo pienso que no necesitan dinero del usuario para hacer un par de inversiones. Pues me dejaste así, plop. Así es, creo que el espíritu de la ley, que era empoderar a esa población vulnerable, pues se terminó diluyendo en estos decretos reglamentarios. Triste, pero pues bueno, ¿de dónde sale esa plática? Esos recursos que le entregarán a los recicladores de oficio y a los grandes prestadores que presenten sus propuestas. Este incentivo es equivalente a mayores cobros a los usuarios del servicio público de aseo, mayores valores en las tarifas entonces que recaudan de los suscriptores por las toneladas de residuos no aprovechables que generemos. Es decir, nos van a cobrar a los usuarios el equivalente al 0,80% del salario mínimo legal mensual vigente por cada tonelada de residuos que llega a rellenos sanitarios. Te dije nos van a cobrar, no, nos están cobrando. Nos están cobrando, entonces esos recursos vienen de la ciudadanía en general. Por eso es que ahora tenemos que sacar más dinero del bolsillo para pagar la factura del servicio de aseo, ¿es así? Cierto, y ese mayor valor pues se asocia a las toneladas de residuos que entregamos en la bolsita negra. Entonces, de acuerdo con el código vigente de colores para la clasificación de residuos que conocemos, la resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente, pues esa bolsita negra con todas las cantidades de residuos que arrojamos allí son las que están generando ese mayor valor por el que tenemos que pagar en nuestra factura. Y ahora bien, pues cuando se incrementa el salario mínimo en Colombia, vemos también ese reflejo en mayores costos en la factura del servicio público del aseo. Y bueno, eso aplica entonces para todo Colombia, todas las zonas que conocemos, o existe también un tema un poquito más como a nivel local que de pronto lo cambia un poquito. En teoría aplicaría en todo el país, sin embargo te cuento que este incentivo fue creado para las ciudades o para los municipios donde se hayan definido proyectos de aprovechamiento. ¿Y dónde se definen estos proyectos? Dentro de unos instrumentos súper importantes en términos de gestión ambiental municipal, como son los planes de gestión integral de residuos sólidos, los famosos PEGIRS. Uy, ahí está el detalle. Solo estos municipios que tengan ese enfoque de aprovechamiento incorporado a sus PEGIRS son los que pueden apuntarle a ese incentivo. Eso es muy interesante. Eso hay que constatar. Entonces, creo que, y ojalá, Fabiola nos pueda dar un poquito más de información importante de ese torno al tema. Escuchémosle. En Punto sobre las IES, memorando, llamado de atención verbal. Hola a todos. El memorando de hoy está destinado a los alcaldes del país, a quienes en algunas oportunidades se les olvida la importancia de los planes de gestión integral de residuos sólidos PEGIRS en sus municipios y ciudades. Recuerden que dentro del primer año de su periodo constitucional tienen que realizar la revisión obligatoria del PEGIRS y allí determinar si es necesario actualizarlo o ajustarlo. Deben apoyar la coordinación entre los importantísimos actores que se encuentran involucrados en el aprovechamiento: recicladores de oficio, comercializadores del material reciclable, sectores productivos, autoridades sanitarias y ambientales, entre otros. Les corresponde evaluar la viabilidad de aprovechar los residuos orgánicos que se generan en las plazas de mercado y los que resultan de la poda de césped.
También es su responsabilidad promover la incorporación del material reciclable en la cadena productiva y aumentar las tasas de aprovechamiento de su territorio. Señores alcaldes, en sus manos está la tarea de hacer de sus ciudades y municipios protagonistas de la gestión de residuos en cada una de sus regiones. Este es nuestro memorando de hoy. Bueno, ya me queda mucho más claro el tema y me parece importante recordar esas oportunidades que tienen los alcaldes, porque una de sus constantes quejas siempre es la ausencia de dinero en los municipios. Aquí tienen una oportunidad de acceder a los recursos de los ciudadanos para reinvertir en el adecuado manejo de residuos. Claro, que se pongan juiciosos, hacer todas las modificaciones que tienen que hacer en términos de planeación en gestión ambiental territoriales, que es un deber legal. Bueno, entonces ya sabemos de dónde viene ese dinero. Ya sabemos que esos recursos se le pueden entregar a nuestros queridos recicladores, pero que también pueden llegar a los bolsillos de los grandes prestadores del servicio. Ahora, me gustaría saber cómo hacen esas personas a esa plática. Iniciamos con que el interesado en acceder a este incentivo, bien sea el reciclador de oficio o bien sea el prestador del servicio en general, pues debe radicar su proyecto y para eso tiene como plazo máximo el 30 de julio de cada año. Entonces el 30 de julio, a más tardar, se acerca a la dependencia que indique cada ciudad o cada municipio y radica su propuesta. Bueno, ¿y esa propuesta qué debe contener exactamente? Pues me imagino que los aspectos básicos que demuestran la pertinencia de la actividad que están presentando. Te cuento que ese contenido fue definido en una resolución, la resolución 547 de 2022. Esta resolución es del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y tiene un anexo, que es el anexo técnico, que precisamente tiene esa denominación de, requisitos para la formulación de proyectos de aprovechamiento y de tratamiento que sean susceptibles pues de ser financiados por los recursos resultados de este incentivo. No, porque cantidad de regulación tiene esto, es interminable el tema. Pero cuéntame entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, hay un capítulo de antecedentes, donde entonces se habla de la necesidad, de la oportunidad de la propuesta, como que vamos a verificar todo el tema del relacionamiento de esa propuesta con el PEGIRS, lo que habíamos visto anteriormente, y se definen los actores que empiezan a estar involucrados en torno a la propuesta. Ok, un contexto general de justificación y demás. Bueno, luego siguen los aspectos legales, donde entonces se verifica la naturaleza jurídica del prestador, el uso del suelo del predio pues donde vayamos a desarrollar ese proyecto y lógicamente temas de licencia ambiental que se puedan requerir. Hasta ahí te sigo, pero pues veo que cada momentico se va a poner más complejo ese asunto. Exacto, luego ya viene el aspecto financiero y comercial, ya miran otras fuentes de inversión, entonces de dónde más puede traer platica, ingresos, egresos que puedan ser esperados, estudios del mercado de pronto asociados pues a esas inversiones que vamos a desarrollar en materiales, en productos, todo el tema de costos de inversión, de operación, mantenimiento, y allí entonces se calcula el costo por tonelada que se aproveche o que se trate en el marco de esa iniciativa que estamos formulando. Finalmente, todo el tema de cálculo, análisis, valor presente neto, la TIR, tú sabes muchísimo de eso por todos los proyectos que manejas en torno a temas energéticos. Bueno, pero ya hemos llegado a un punto que... Espérame un segundito, que dime por favor que en algún lado se ordena que los recicladores de oficio sean capacitados en todos esos temas para que consigan acceder a ese incentivo que fue creado por y para ellos. Mark, lamento desilusionarte, pero no. Las normas se detienen en otras particularidades menos en esa. Increíble, no te lo puedo creer. O sea... Es necesario que se prevea esto para que la medida funcione, pero sigamos, ¿qué más debe tenernos esa propuesta? Porque pues ya hasta la TIR y pues cálculos financieros hemos visto. Bueno, debe tener también los aspectos técnico-operativos. Ya entran puntos muchísimo más específicos. Caracteríceme la línea base, hábleme a ver de qué infraestructura y logística va a utilizar, su proyecto regional, qué cronograma de ejecución va a plantear, y a eso le podemos sumar una cantidad de aspectos ambientales que no te imaginas y otra cantidad de aspectos relacionados con identificación de riesgos. Y ya, eso es todo. Eso es todo, pues parece más bien una gran licitación pública de gran envergadura.
Ni siquiera es equiparable a una licitación de gran envergadura. Recuerdo muchísimo un proceso licitatorio que se llevó a cabo en el 2017 para concesionar las áreas de servicio exclusivo de la UAS en Bogotá para la prestación del servicio público en esta ciudad. Te cuento que a esos oferentes no les pidieron propuesta técnica. Ese fue un tema frente al cual se pronunció muchísimo la Personería de Bogotá, esto pues en la época de la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar. Increíble que no se pidió en la licitación de aseo más grande de Colombia una propuesta técnica de esa magnitud, y para esos políticos sí, pues la verdad no entiendo. Pero bueno, hagamos cuentas rápidamente la importancia de los recursos que estamos hablando. Miremos el caso de Bogotá, de la capital. ¿Cuántas toneladas llegan diariamente al relleno sanitario, doña Juana? Estoy revisando aquí la página de la UAS en este momento. Según información alojada acá, dice que en 2022 se dispusieron 2.314.905 toneladas. Bueno, entonces voy a sacar mi lápiz y mi calculadora. Con el 0,8 del salario mínimo del 2022, eso equivale a 8.000. Eso sería el valor por tonelada. Bueno, hasta ahí bien. Quiere decir que solo Bogotá recaudó en teoría en esta anualidad un aproximado de 18.519 millones de pesos. Y eso sería entonces el valor que entrarían a asignar en 2023 en esos proyectos. Así es, esas son las cuentas rápidas, ¿no? De todas formas hay personas que por ejemplo se quedan colgaditos en el pago del recibo y demás, eso pues va descontando. Pero ahí lo podemos ver, se trata de grandes cantidades de dinero y es dinero que está ahí disponible para que se presenten propuestas, para que llevemos proyectos, para que se materialicen iniciativas que merezcan ser financiadas y pues lógicamente que cumplan con todas estas exigencias de las que hemos hablado. Creo que es el momento oportuno y perfecto para escuchar a nuestra querida Coco, que nos cuenta cómo va ese tema del aprovechamiento en otros lugares del mundo. En Punto sobre las IES, cruzando el charco. Hola a todos, soy Coco y hoy les quiero contar la experiencia de Suecia con el manejo de sus residuos. Los suecos se dan el lujo de aprovechar el 99% de lo que generan, transformando la mayoría de su basura en energía. Y no siendo esto suficiente, resulta que también importan residuos del Reino Unido, de Italia, de Noruega e Irlanda. El éxito de todo esto inicia con la compra consciente, pues la mayoría de los suecos eligen productos que vienen en empaques reciclables y cuando ya están en casa son extremadamente meticulosos con la separación de residuos y luego depositan todo en los contenedores de sus ciudades, algunos de los cuales cuentan con altavoces con música de reconocidos cantautores nacionales, con mensajes dirigidos a la protección del ambiente, y esto hace que sea más agradable la experiencia de entregar la basura en los puestos que están dispuestos por toda la ciudad. Además, la música aleja a las palomas y a las ratas, entonces se reduce el impacto de estos vectores. ¿Cómo les parece esta experiencia? La verdad, yo quedé gratamente sorprendida. No, pues ya me imagino yo sacando mi basura en Santa Marta, mientras por ahí suena un poquito la musiquita de Carlos Vives. Pues yo me puedo quedar el resto del programa dando ejemplos de todos esos grandes artistas para el caso colombiano, pues me parece excelente, espectacular. Qué linda experiencia la que nos trajo Coco, muestra esa cercanía que existe entre arte, educación y ambiente, sencillo. Tal cual, de acuerdo. Bueno, pero entonces sigamos nuevamente con nuestro análisis, porque estábamos con el tema de las cifras y habíamos quedado entonces elaborando la propuesta y bueno, listo. Y se debe presentar a más tardar el 30 de julio. ¿Qué pasa después? Luego esa propuesta viene a ser analizada por el municipio o por el distrito y debe pues atender unos criterios que también fueron señalados por el Ministerio de Vivienda. Ah, bueno, criterios. ¿Y esos criterios cuáles son? De eso no hemos hablado. Empecemos con los que se refieren a los proyectos de aprovechamiento, que son de mejoras logísticas y operacionales y de prestación de servicio, de desarrollo de infraestructura asociado a las actividades que se realizan en el marco de aprovechamiento y los que contribuyen a cumplir lo establecido al respecto del PEGIRS. Para este tipo de propuestas te cuento que hay dos factores. Primero,
¿Quién presenta la propuesta? Si hablamos de organizaciones de recicladores de oficio o formalizadas, directamente se llevan 50 puntos. Si no están formalizados, si no están en ese proceso, entonces les quitamos 10, entonces ya se llevan 40 puntos. Y si son otro tipo de prestadores del servicio, no sé, tipo Ciudad Limpia, Promoambiental, CGR, Doña Juana o cualquier otro, se llevan 30 puntos. Y el segundo factor es el del porcentaje de disminución de toneladas dispuestas en el relleno. Si es más del 10% de la reducción la que proponemos, entonces nos van a asignar 50 puntos. Si estamos proponiendo que es entre el 5 y el 10% la cantidad de residuos que vamos a reducir, nos asignan 40 puntos. Y si realmente lo que buscamos reducir con nuestra propuesta es menos del 5%, entonces nos van a dar 30 punticos. Pues nos acabas de dar un dato espectacular, porque por fin vamos a tener en cuenta los recicladores, porque según te entiendo, pues ellos tendrían un mayor porcentaje y mayor puntuaje. Entonces eso sí me parece pues algo diferenciador y algo pues muy bueno. Sí, por fin el factor del porcentaje de disminución de toneladas puede ser muy retador para ellos, ¿no? Inclusive hasta incompatible de acuerdo con el tipo de propuesta que ellos puedan presentar. Claro, bueno, sí tienes razón, pues es un criterio que les puede generar algo de desventaja. Pasemos a los otros proyectos de tratamiento. Ahí están involucradas estudios de factibilidad, estudios de propuestas que requieran licenciamiento ambiental, puesta en marcha, optimización de actividades, tratamiento térmico para recuperar energía, tratamiento biológico para residuos orgánicos y tratamiento mecánico biológico. En esos casos, ¿cuáles son los criterios? Aquí ya nos vamos a una triada, son 3. Primero, porcentaje de reducción de disposición final. Si hablamos de una reducción del más del 20%, entonces nos van a dar 40 puntos. Si hablamos de algo entre el 10 y el 20%, entonces vamos a recibir 30 puntos. Y si nuestra propuesta es por menos del 10%, entonces nos van a dar 20 puntos. Ese es el primer factor. El otro factor es si se trata de un proyecto regional. De una toma nos dan 30 puntos. Si no es regional, sino más bien muy pequeñito y muy local, entonces nos quedamos con 20. Y finalmente, el último factor a tener en cuenta en esta escala es el relacionado con la vida útil del proyecto que vayamos a proponer. Si es esa vida útil mayor a 10 años, entonces vamos a puntuarnos con 30. Y si es menor de 10 años, entonces ahí nos van a entregar solo 20 punticos. Bueno, ahí ya está como no tan ventajoso para el aprovechamiento. Ya tenemos el resumen de todo. Luego ya viene la publicación de la lista de elegibles y de acuerdo con eso va seleccionando los proyectos a financiar hasta que se acabe la práctica. Sí, en ese caso, si pensamos en un empate, los factores que van a ser determinantes van a ser el cierre financiero y el mayor porcentaje en el incremento de las toneladas que efectivamente aprovechemos o tratemos. Esos van a ser como los factores que van a definir al final quién se queda con los recursos cuando hablemos de empate. Otra cosa también que vi que es una desventaja para mí, pienso yo, pues para el aprovechamiento, porque va por el peso. Entonces, pues, si unos recogen, por ejemplo, menos peso, pues eso es un tema. Una pregunta general, Catalina, ¿y qué pasa por si sobra platica? Esa platica se guarda para la otra vigencia. Queda entonces todo oficial en acta. Entonces ahí indican fulano y sutano, fueron los que resultaron ganadores, asignan recursos. ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo con esa evaluación? Te cuento que no se sabe, un vacío, un silencio interesante que tiene la ley, los decretos, la resolución reglamentaria del tema. No cuentes la ley que tiene un vacío. Bueno, que ese silencio nos sirva entonces para darle paso a Nico, que nos tiene un invitado para seguir ampliando la información respecto a ese tema. En Punto sobre las IES, casco, overol y botas. Hola a todos nuestros oyentes, soy Nicolás y hoy me acompaña Leonardo Gómez, técnico en gestión de recursos naturales, docente, escritor y desde hace un tiempo director del Grupo Solidario Recimel, organización con más de 17 años de experiencia en manejo de residuos sólidos y que tiene cerca de 500 recicladores de oficio asociados. Leonardo, bienvenido a nuestro podcast. Me gustaría iniciar este espacio preguntando cómo va el funcionamiento del IAT, del incentivo de aprovechamiento y tratamiento de residuos en Colombia. Miremos el caso de Medellín.
A manera de ejemplo, pues de experiencia, pudiéramos decir que en una ciudad como Medellín, donde al 2021 se habían logrado recaudar cerca de 7.000 millones de pesos de recursos de IAT, diferentes organizaciones de recicladores, pues que tenemos la condición de prestadores del servicio de aprovechamiento, presentamos proyectos, estimamos unos 17 proyectos, fue como una información pues que en términos muy genéricos brindó el ente territorial, la alcaldía de Medellín. Eso fue en el año 2021. En el año 2022 se presentaron nuevamente cerca de unos 20 proyectos que a la fecha pues todavía no hay una claridad sobre el proceso de evaluación, sobre la viabilidad o no de esos proyectos. Entonces, en ese sentido, para ratificar un poco con este ejemplo, una organización como la que yo represento, la cooperativa Resimed, ha presentado proyectos de carácter municipal de Medellín, de carácter regional, integrando un fortalecimiento logístico en los municipios de Medellín y Barbosa, y a la fecha no se tiene ninguna respuesta, ningún pronunciamiento de las entidades respecto a la viabilidad de los proyectos. Bueno, de acuerdo con lo que nos cuentas, el proceso está supremamente largo. Me gustaría igualmente preguntarte qué tan sencillo es para los recicladores de oficio acceder a estos recursos. Tiene que ver también un poco con la estructura que contempla esa evaluación en términos de los mayores puntajes. Los van a obtener aquellos proyectos que estén muy enfocados a unos volúmenes muy altos, es decir, qué porcentaje, uno de los puntajes tiene que ver con el porcentaje de residuos que ese proyecto evitaría que lleguen al sitio de disposición final o al relleno, y en eso pues hay una diferencia muy grande entre los proyectos de tratamiento de residuos y los proyectos de aprovechamiento. Una empresa de aseo estructura un muy buen proyecto de aseo, pues de recolección de residuos ordinarios, estructura un muy buen proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos. Esa aparente ventaja que tienen las organizaciones de recicladores de tener 20 puntos, por decir algo, en la escala de calificación frente a otro tipo de prestador, tipo empresa de aseo de residuos no aprovechables, es una ventaja que deja de ser competitiva porque obviamente hay un volumen y un peso más alto. Bueno, Leonardo, creo que nos das unas luces interesantes respecto a lo que está sucediendo actualmente en torno a la implementación de este incentivo en el país. Agradecemos tu colaboración. ¿Qué pasó entonces en Medellín? Pues está lento el proceso, ¿no? Todo lo que acabamos de revisar y leer en la ley está difícil que pase a ser realidad. Compleja la situación. A propósito, invitamos a nuestros oyentes a revisar en nuestro canal de YouTube la entrevista completa con Leonardo, que nos dio mayor información respecto al tema. No, pues qué más triste con esa noticia. Imagínate tanto esfuerzo de los recicladores montando sus propuestas para que pase y pase el tiempo y no se defina nada. Motívame con algo, porque con esa depresión que ando. Dale, entonces te voy a hablar acerca de un descuento que le pueden hacer a los usuarios cuando realicen la adecuada separación de los residuos. Mucho mejor, eso pinta súper bien. Entonces, pues si hago bien la tarea, pago menos. ¿Dónde está eso contemplado? Origen lo tenemos en una resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, específicamente la 720 de 2015. Según esta resolución, pues podemos descontar en 4% ese valor de nuestro pago de factura respecto a algunos costos específicos, los de recolección, de transporte y de disposición. Ay, por Dios, todo esto lo que tiene que ver con la manera que se establece el valor a cobrar por prestar el servicio de aseo. Esto es un super negocio. Estuve revisando esa metodología y ahí entra todo, ¿no? Pues es que te cobran desde el metro cúbico de agua que gastan para lavar el puente peatonal hasta el galón de gasolina que necesitan para que el vehículo lleve los residuos desde su casa hasta el relleno sanitario. Claro, todo está súper bien detallado, como tú lo indicas, se trata de un negocio y pues considerar todos esos valores es el primer paso para que el negocio sea rentable. Como lo mencionaste, de una partecita de todo el cobro de la factura, a ti como usuario juicioso, responsable, separador de residuos, te pueden descontar el 4%. Bueno, ¿y ese descuento es automático o cómo saben que yo merezco ese descuento? No es automático, es resultado de un trabajo que se tiene que hacer de manera articulada entre usuario y reciclador de oficio. Por eso es súper importante que reconozcamos su papel. No solo hablamos de actores fundamentales en la sostenibilidad de nuestras ciudades y de nuestros municipios, sino que también pueden ayudarnos a generar este tipo de ahorros. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y entonces cómo lo hacen?
Pues en términos generales, la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento, el reciclador de oficio, debe llevar un registro de las cantidades de residuos que fueron efectivamente aprovechadas y de los rechazos que cada macrorruta generó en su recolección. Pero yo creo que de este tema nos van a contextualizar muy bien en nuestra sección del personaje. Escuchémoslos. En Punto sobre las IES, el personaje. Hola a todos, hoy tengo una invitada muy especial, experto en este tema que nos convoca del incentivo a la separación en la fuente. Se trata de Luis Alberto Romero Campo, reciclador de oficio, integrante de la entidad medioambiental de recicladores EMERS. Y aquí al inicio preguntándole, Luis Alberto, ¿quiénes pueden tener acceso al incentivo a la separación en la fuente? Pues todos los usuarios que tengan niveles de rechazo inferiores al 20% y que estén dentro de una macroruta de recolección de residuos aprovechables, pues de un prestador del servicio público hacia una actividad de aprovechamiento. Bueno, ya sabemos entonces quiénes se pueden beneficiar de ese descuento del 4% en algunos de los factores de cobro de la factura de aseo. Pero me gustaría saber, ¿cuál es entonces el primer paso para llevar a cabo este trámite? Para empezar. Pues es muy fácil, es informar al prestador de aprovechamiento que dentro de la macrorruta tenga el registro de la cantidad de residuos efectivamente aprovechados y los rechazos asociados a esta macrorruta, solicitarle a su prestador de aprovechamiento pues que genere ese trámite si en esa macrorruta se está haciendo pues la separación en la fuente correctamente y sus rechazos pues no superan el 20%. Listo, Luis Alberto. Entonces, una vez el usuario solicita al reciclador de oficio y a su prestador del servicio de aprovechamiento que le aplique el incentivo, ¿cuánto es el tiempo que debe de esperar para que ese descuento se refleje en su factura? Pues el tiempo de demora de la aplicación del incentivo por separación en la fuente, pues se demora un mes en hacerse efectivo mientras se le informa al prestador de no aprovechables y él en la próxima facturación que hace mensual, pues hace efectivo la rebaja del incentivo. Luis Alberto, ¿tienes alguna idea general del porcentaje de ciudadanos que en este momento se están beneficiando del incentivo? Por ejemplo, en Bogotá o en el caso específico de tus usuarios, ¿a cuántos de ellos ya les aplicas este descuento? ¿Cuántos están siendo beneficiarios? Beneficiados incentivo a la separación en la fuente, pues nosotros podemos hablar de nuestro caso. Se han beneficiado 5,000 de nuestros usuarios en la aplicación pues de este incentivo. Muchas gracias, Luis Alberto. Realmente tus apreciaciones resultan muy valiosas para comprender cómo funciona entonces este beneficio con el que contamos todos los colombianos usuarios del servicio público de aseo en Colombia. De nuevo, mil gracias. Bueno, pues viéndolo así, señoras y señores, hay que establecer ya mismo ese contacto directo con su reciclador de oficio. Conózcanlo, preséntense, coméntenle que quieren hacerse beneficiarios de ese cuentico y para que todo eso que necesitamos trabajar en conjunto. Súper buena recomendación esta que nos das, Mar. Además de tener el beneficio del incentivo, recordemos que el reciclador de oficio es un experto en el tema de manejo de residuos y también pues nos puede guiar en la mejor manera de llevar a cabo esa adecuada separación en nuestros hogares. Totalmente de acuerdo. Al final ese mejor comportamiento es el que traerá ese beneficio económico del que todos hemos hablado. Sin que olvidemos lo que logramos siendo parte de la solución, ¿no? Y apropiándonos de esas pequeñas responsabilidades. Creo, Catalina, ya estamos por finalizar nuestro programa, pero antes de irnos, por supuesto, tenemos que aprovechar este momento para recordar en nuestro podcast a uno de los reconocidos protagonistas de la radio de Boyacá y para eso nos acompaña Hernán Sáenz. En Punto sobre las IES, hechos que hicieron historia. Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial a nuestra inmensa audiencia, cada día creciendo más. De acuerdo con la mitología africana, existe entre las extensas sabanas de este exótico continente un cementerio de elefantes. Se trataría de un lugar donde acuden los elefantes mayores cuando ya se encuentran cansados, enfermos y moribundos. En dicho momento, presintiendo el final de sus días, deciden
apartarse de la manada y empiezan a recorrer caminos y parajes que los conduzcan a ese lugar donde deberán esperar el momento, ese sitio donde se encuentran con los vestigios de sus antecesores. Todo debidamente organizado, como si se tratara del último compromiso con el cual los elefantes recorren sus propios pasos en la tierra, asegurando que su rastro quede dispuesto en un solo lugar, sin causar más daños, sin generar más cargas ni impactos. Se trata de un acto de la naturaleza que representa coraje, responsabilidad como especie y agradecimiento al planeta por todo lo que recibieron durante su estancia. Con este mito africano rendimos nuestro sentido homenaje a Israel Mendoza Medina, el gato, hombre de radio, que hace unos meses reunió a sus familiares para comentarles que había decidido, como los elefantes, apartarse por su propia voluntad de la manada y emprender su viaje a la eternidad. ¡Buen viaje, gato! Qué bonita forma de recordar al gato. Tuve la fortuna de conocerlo, de reír con sus ocurrencias, de verlo ahí concentrado con sus equipos en todas sus transmisiones, siempre con buena energía, muchísima alegría y con mucho ánimo. Para eso se vive, para ser felices y para dejar hermosas huellas en la vida de las personas. Que nos sirva esta reflexión para ser más responsables con el impacto que estamos dejando a nuestro paso por el planeta. Como los elefantes, somos una especie más, pero no somos la única. Y lo que podemos dejarle al mundo también pueden ser árboles, flores, agua. Creo yo, una cosa muy importante, el aire puro. Claro que sí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y también a los expertos, protagonistas e invitados que nos acompañaron en esta oportunidad. Fue maravilloso reencontrarnos en torno a este programa dedicado a los residuos y pues a sus incentivos, ¿no? A nuestros oyentes los invitamos a ver nuestra renovada nueva página web www.legambiental.com y no olviden que estamos por aquí en Spotify, desde donde nos escuchan, pero también estamos en Twitter, Instagram, Bloomer y LinkedIn como Legambiental. Sí, Mark, lo había olvidado, estamos estrenando páginas, se pueden dar una pasadita y nos cuentan qué opinan respecto al cambio y además que sea el momento para agradecer a Mario Sánchez que nos acompañó en ese proceso de actualización. Adiós, hasta un próximo programa. Cuando el ambiente y el derecho se hacen podcast, punto sobre las IES de Legambiental. Visítanos en la página web www.legambiental.com y síguenos en nuestras redes sociales, @Legambiental en Instagram, LinkedIn, Bloomer, YouTube, Facebook y Twitter.